Buenos días, le damos a todos aquellos que nos siguen por estos medios de transmisión, por las diferentes redes sociales, por este canal de televisión 7.2 México en línea y por el canal de televisión TV del Lago Encuentro Informativo. Desde Pátzcuaro les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y hoy hacemos esta oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Te pedimos, Dios y Padre nuestro, bendigas este lugar, Señor, con tu presencia. Bendigas este lugar con tu Espíritu Santo, Señor, en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que limpies todo aquello que pueda estorbar, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando tu palabra a través de nuestra boca, Señor. Te pedimos, Señor, que nos santifiques, nos bendigas y nos ayudes, Señor, a tener esa luz, ese discernimiento para hablar tu palabra, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, pidiéndote que nos perdones como seres imperfectos que somos, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca. Te pedimos también, Señor, que bendigas nuestra familia, nuestros hijos y todo aquel que nos sigue y nos ve por este medio de las redes sociales, Señor, por este programa de televisión, Señor. Te pedimos, Señor, nos guardes de toda obra del enemigo. Te pedimos, Señor, que quites todo aquello que pueda estorbar, Señor, para tu palabra. Te pedimos, Padre bendito, que hagas resplandecer tu palabra en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga una claridad de tu palabra en nuestra mente y nuestra boca, Señor, y en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, por nuestra familia, por todos aquellos que nos ven, Señor, a través de las redes sociales. Te pedimos que los bendigas, los guardes, los libres de todo mal, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites hoy estar aquí de pie con vida, Señor. Te damos las gracias, Padre bendito, sabiendo que tú eres Dios, sabiendo que tú eres nuestro Padre, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues hoy vamos a ver un texto de la palabra de Dios. Hoy, como creyentes e hijos de Dios, todos somos iguales y valemos lo mismo. Para Dios, seamos de la condición social que sea, ricos o pobres, para Dios eso no importa, pero en la iglesia que somos todos nosotros hay mucha desigualdad y mucho egoísmo y mucha división. Hoy pareciera que el cuerpo de Cristo está dividido, pareciera que una mano con otra no se puede ver ni se puede llevar, pareciera que un pie no necesita del otro. Y en la actualidad, hoy es una condición de la iglesia que hay mucha división, hay mucho egoísmo, hay tantas cosas que como iglesia de Cristo no debería de ser, porque todos creemos y todos tenemos esa fe en un solo Dios, que es el que nos dio la vida, que es el que nos da ese espíritu de vida. Hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos aquí de pie, con vida, para darle gracias. Y pues, esta realmente es una verdad muy desafiante para nuestra vida. Como creyentes e hijos de Dios, pues todos somos iguales y valiosos ante los ojos de Dios, sin importar nuestra condición social, económica o cultural. En Gálatas 3:28 la Biblia nos dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay masculino ni femenino, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Para que se den cuenta que todos
para Dios valemos y somos lo mismo. Pero hoy pareciera que una iglesia es más que otra. Hoy pareciera que el tener dinero es ser mejor que otra persona. Y pues realmente en las cosas de Dios no hay esas diferencias. En las cosas de Dios no debe de haber esas diferencias que como seres humanos nos ponemos nosotros mismos, nos imponemos a esas cosas. Como dice la palabra, no hay esclavo ni libre. Porque en Cristo Jesús somos uno mismo. Dios nos ve por parejo a todos. Y Dios no se está fijando en la condición social, en si tengamos o no tengamos. Para Dios lo que cuenta es nuestra fe, nuestro corazón y nuestras actitudes y nuestra forma de ser, de vivir, apegados a su voluntad y a su palabra. Sin embargo, es cierto que la iglesia, que debería ser un reflejo de la unidad y la igualdad en Cristo, a menudo encontramos desigualdad, egoísmo y división. Esto puede ser debido a una variedad de factores, como la influencia del mundo, la falta de comprensión de la palabra de Dios o la falta de aplicación de los principios bíblicos en nuestra vida diaria. En 1 Corintios 12, 22 al 25, la palabra de Dios dice: al contrario, las partes del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarias, y las partes que consideramos menos honrosas son las que tratamos con más honor. Así que no hay división en el cuerpo, sino que todas las partes se preocupan unas por las otras. Esto nos recuerda que como miembros del cuerpo de Cristo debemos valorar y honrar a todos los creyentes sin importar su condición social o económica. Pues hoy es hora de que la iglesia se examine a sí misma y se pregunte si está reflejando la unidad y la igualdad en Cristo. Debemos trabajar para eliminar las barreras y las divisiones que existen entre nosotros y para crear un ambiente en el que todos los creyentes se sientan valorados, honrados y amados. Esto es algo que nosotros debemos de considerar mucho. Debemos de considerar porque, pues, ¿qué estamos haciendo como Iglesia de Cristo? Porque ahorita la Iglesia de Cristo está muy dividida, tanto en lo físico como en lo espiritual. Hablemos de una iglesia física, que son las iglesias de 4 paredes, los templos. Entre esas iglesias hay mucha desigualdad, hay mucho egoísmo, hay mucha división. Y como iglesia espiritual, que somos nosotros, pues también, porque acá el que se siente más rico o el que se siente más conocedor teológicamente de la palabra de Dios, pues hay mucha división entre aquel que es de condición más humilde. Como que pues uno y otro no se quiere juntar. Ni una iglesia, ni una iglesia viva que somos nosotros. Entonces, deberíamos de ponernos a analizar en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque tanto rico como pobre, tanto iglesia pequeña como iglesia grande, tenemos a un solo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que nos debería de unir como cuerpo de Cristo. Pero vemos que para las cosas de Dios, pues hay mucha división, como si cada quien predicara de un Dios diferente.
Y eso es lo que acontece en estos tiempos. Y pues es que en realidad Dios nos mandó a hacer iglesias vivas. Es allí donde realmente importa que seamos iglesias vivas para Cristo, que seamos iglesias andantes, iglesias móviles, que llevemos la palabra a todo lugar y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo a eso nos mandó, ir y predicar la palabra y hacer discípulos. Entonces, eso debería de ser. Pero hoy vemos que pues como iglesias de 4 paredes son iglesias materialistas, donde se centran en un solo yo, sin mirar afuera, donde realmente está la necesidad de la persona. Hoy como iglesia virtual, que nos ven a través de las redes sociales y de las diferentes plataformas, pues llegamos a muchas personas llegamos, aunque aquí pues no tengamos a nadie que nos vea. O sea, son medios que Dios pone, son medios que Dios usa para que cada quien pues se mueva en diferentes formas de llevar la palabra de Dios. Pero muchas veces el egoísmo pues nos separa, nos divide. Porque el hombre, como siervo de Dios, se hacen siervos de sí mismos y se hacen sus propios grupos para sí mismos y no para Dios, sino para provecho personal. Estos temas, pues, difícilmente se hablan en las iglesias, porque realmente la palabra de Dios es para despertar conciencias, es para redarguir nuestra condición humana, cómo estamos realmente en las cosas de Dios. ¿Por qué realmente hablamos la palabra de Dios? ¿Será que la hablamos para obtener beneficios? ¿Para sacar provecho de ella? ¿O simplemente para dar a conocer el nombre de Cristo? Para dar a conocer el Evangelio, sin ningún interés material, sin ningún propósito personal, sino solamente para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Porque predicar de Cristo no es predicar de una religión, no es predicar de provecho, de beneficio personal, sino es exponer la problemática que hay en la iglesia. Y debemos de hablar de Cristo, de su cruz, de su sacrificio, no del dinero, no de la prosperidad, no de palabras elocuentes, no de un Dios interesado en el dinero, ni de hombre que amen a Dios por algún interés, sino que debemos de amar a Dios de nuestro corazón, por medio de nuestra fe, por medio de nuestro espíritu. No para que me cumplan mis caprichos, porque Dios, Jesucristo, ya lo dio todo en la cruz por mí. Hoy, de alguna manera,
tenemos que regresar ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Cómo? Hablando su palabra, dándola a conocer a través de los medios que sean, en público, en una iglesia, en la calle, pero todos unidos como iglesia de Cristo, que somos nosotros, los seres vivos. Pero hoy se le da más importancia a un edificio, a un templo hecho de manos de hombres, que a la verdadera iglesia de Cristo, que somos nosotros. A estas iglesias nadie las ve, nadie las toma en cuenta. Y en cambio, a un edificio lo aman más. Un edificio que pues Dios no habita en templos hechos de mano de hombres, sino habita en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que ahora les interesa más hacer iglesias de 4 paredes, porque en ello ven ganancias y bienes materiales, y no bienes espirituales, ni iglesias para Cristo, donde esté en los corazones y no en 4 paredes. La verdadera iglesia donde debemos construir somos nosotros y todos aquellos donde habita el Espíritu de Dios y su vida espiritual y de la fe en Cristo. Pero vamos a leerle un texto para ir desarrollando este tema. En Mateo 24:2 dice la palabra: respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo les está hablando de ese grandioso templo de Jerusalén, ese templo que Salomón había construido, donde estaba imponente, tapizado de oro, con mucho valor, pero que desafortunadamente pues era simplemente un templo, una obra material. ¿Ustedes creen que si ese templo hubiera estado allí Dios, lo hubieran destruido 70 años después de que Jesucristo ascendió a los cielos? Una obra de Dios no se puede destruir. Y la prueba tenemos que la verdadera iglesia de Cristo hasta hoy día ha perdurado. Existe esa iglesia verdaderamente de Cristo, que somos nosotros, porque a través de 2025 años, esa iglesia empezó con los apóstoles, en Pedro, en quien Dios lo puso como representante de la iglesia, pero no de la iglesia tradicional que todos pensamos, sino como iglesia de Cristo. Fíjese, con ellos empezó esa verdadera iglesia y hasta hoy día esa iglesia no ha sido derrumbada. ¿Por qué? Porque nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. Y seguirá por la eternidad esa iglesia de Cristo, porque esa jamás será destruida. Para que vean cómo la iglesia de 4 paredes pues no es tan importante como la verdadera iglesia de Cristo que somos nosotros. Y es la que deberíamos de valorarnos todos nosotros, todos los que predicamos la palabra, deberíamos amarnos y apoyarnos y estar unidos como iglesia de Cristo verdadera. Pero se ve que no. Jesús dijo en una ocasión que su casa sería llamada casa de oración. Se está refiriendo a un templo.
Un templo donde se va a hacer el culto, donde se hace oración y se pide por los enfermos y todas esas cosas. Pero no deja de ser un edificio. Porque dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. O sea que no es el edificio en sí, es simplemente un medio donde se va a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia de Cristo somos nosotros. Pero hoy pues vemos todo al contrario. Que el ser humano hace más por una iglesia de material que por una iglesia viva, que somos nosotros. ¿Y por qué? Porque esa iglesia, pues, de alguna forma les da lo que ambicionan, les da lo que quieren. Y pues así está la situación. Pues vamos a leerles otro texto que dice en Primera de Corintios. Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno construyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, ¿cuántas veces cuidamos más un edificio, una construcción? Que no le pase nada, que esté muy bonito, que esté muy arreglado, que tenga todo lo mejor. Y el verdadero templo, la verdadera iglesia que somos nosotros, a esa ni quien la cuida, ni quien quiere estar con ella, ni quien la ve, ni quien la aprecia, ni quien la tiene en gran estima como personas. Ese verdadero templo que muchos nos destruimos unos a los otros con la crítica, con el juicio. Para que se den cuenta cómo entre nosotros que somos la verdadera iglesia, cómo queremos estar siempre divididos, separados por el egoísmo, por la vanagloria, por el orgullo. Esa verdadera iglesia que somos nosotros, cómo a esa sí nos atrevemos a destruir, cuidando más un edificio de 4 paredes. Entonces pues estamos un poquito mal. Aquí también en 1 Corintios 6, la misma palabra nos lo dice. Seis 19. Nos dice, vamos a leer desde el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Allí es donde habita realmente el Espíritu de Dios, en esta iglesia, no en un edificio. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta que la verdadera iglesia no es un edificio? Somos nosotros. Y esta iglesia es la que menos se valora, a la que menos se le hace caso, a la que menos se le da la importancia.
como como iglesia de Cristo y cuerpo de Cristo. Somos iglesia, pero comparémonos con una mano como iglesia y otra iglesia que es la otra mano. Pero estas iglesias no se quieren ni ver, ni se quieren unir, ni quieren compartir lo mismo, predicar de Dios. Como que hay mucho egoísmo, como que una mano menosprecia a la otra, como que un pie menosprecia al otro, cuando todos somos útiles, pequeños o grandes, o como estemos, todos somos útiles para Dios. Entonces esta es la condición realmente de la iglesia actual. También les quiero leer en Hechos. Vamos a ver en Hechos. Hechos 7. Hechos 7:48 dice: Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Fíjense, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, porque el cielo es mi trono, el cielo es donde está Dios, no está en una casita, en una construcción, y la tierra estrado de sus pies, toda la tierra en general. Él no habita en un lugar sí, en otro no. Él habita en todo lugar, porque la tierra es su plenitud. Dice, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. O sea, ¿qué casa le estamos edificando? ¿Una casa de 4 paredes o una casa dentro de nuestro corazón? Un templo dentro de nuestro corazón, una iglesia dentro de nuestro corazón. ¿Qué casa le estamos edificando a Dios realmente? ¿Qué nos importa edificar más? ¿Una iglesia acá afuera o una iglesia aquí adentro? Tal vez aquí adentro no tengamos ganancia, pero si edifico una iglesia acá afuera, sí voy a tener ganancia. ¿Qué casa le estamos edificando a Dios para que viva? Le tenemos que edificar esa casa en nuestro corazón. Esa verdadera iglesia donde Cristo more en nuestro corazón. Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Dónde va a reposar realmente Dios? ¿Queremos que repose en un edificio? ¿O queremos que repose dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos? Como iglesias de Cristo. Para el hombre, tal vez quieran que repose en un edificio, porque pues allí va a haber mucha gente. Pero el reposo de Dios debe estar en nuestro corazón, no en 4 paredes, donde lo único que se puede obtener son ganancias personales, ganancias materiales. Entonces tenemos que hacer ese lugar para que Dios repose en nuestro corazón, por medio de nuestra fe, por medio de nuestro espíritu, para que Dios habite allí en nosotros y que nosotros seamos la verdadera iglesia de Cristo. Que el Espíritu de Dios nos pueda llevar a predicar la palabra a muchos lugares. A muchos lugares, dejarnos llevar por ese Espíritu de Dios.
a muchos lugares. Esa es la verdadera iglesia que quiere Dios que hagamos. Pues como iglesia de Cristo principal y como roca, piedra angular, no vino a tener alianzas con iglesias de 4 paredes o con grupos religiosos para tener más poder y control sobre los demás y así tenerlos bajo su autoridad basada en el poder y el dinero. Hoy las iglesias del hombre se unen en una misma dirección por donde ven cómo ganar más, y no para Dios, sino para su conveniencia personal. Por eso el control sobre el creyente, que no hace nada si no se lo ordena el hombre. Para que se den cuenta cómo a esta iglesia donde habita Dios, el mismo hombre la quiere tener sujeta a él mismo. Cuando como iglesias de Cristo, que somos cada quien independientemente, iglesias de Cristo vivas, tenemos que estar sujetos a Dios, no al hombre, no a un lugar, no a una denominación, no a un grupo, sino bajo la autoridad de Dios, dirigidos por Dios, por medio de su Espíritu. No encadenados, no amarrados a lo que diga el hombre. En la antigüedad, Dios habitaba en templos. En el antiguo pacto, pues sí, en la antigüedad Dios habitaba en templos hechos con manos de hombres, que andaban en santidad, porque Dios siempre estaba en el tabernáculo, un lugar sagrado de adoración y sacrificios a Dios. Mas también estos templos o tabernáculos eran móviles que acompañaban a los israelitas en sus viajes por el desierto. Después de esto, cuando los israelitas se establecieron en la tierra prometida, Dios le pidió al rey David que le edificara un templo permanente en Jerusalén. Mas David no pudo porque Dios no se lo permitió, porque David había derramado mucha sangre en las guerras. Esto lo podemos ver en Crónicas, en Primera de Crónicas 22:8. Y el que lo terminó fue su hijo Salomón. Y esto también lo podemos ver en Primera de Crónicas 22, del 9 al 10. Y en Primera de Reyes 5:8. Como dije, esto fue en el antiguo pacto. Pero hoy, que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, esos templos se dejaron. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos los verdaderos templos y las verdaderas iglesias de Cristo. Como nos lo dice Mateo en el capítulo 24, verso 2. Cuando le preguntaron qué imponente edificio, Jesús les contestó: de cierto les digo que de esto no quedará ni piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque Dios no pues habita en 4 paredes. Dios habita en nuestro corazón. Dios usa aquel lugar para adorarle, para rendirle culto. Pero no es el lugar, somos nosotros. Porque Dios se mueve a través de nosotros, no a través de un edificio. Dios va por nosotros, no por el edificio. Pero el hombre como que valora pues más todo eso. Y desavalora lo que verdaderamente importa. Que somos nosotros la verdadera iglesia de Cristo. Sabemos que después
de la subida de Cristo al cielo, 70 años después, ese templo tan grande fue destruido por los invasores de esa época. Dios y su presencia nos recuerda que la presencia de Dios no está limitada a un lugar físico, sino que habita en los corazones de los creyentes. En este versículo Jesús está hablando de la iglesia que Él establecería y que Pedro sería uno de los líderes principales en ella. La piedra a la que se refiere Jesús no es solo Pedro, sino también la confesión de fe que Pedro había hecho momentos antes, donde le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto lo vemos en Mateo 16:16. La iglesia que Jesús edificaría sería una comunidad de creyentes que se basarían en la roca sólida de la fe en Él. Y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, lo que significa que la iglesia de Jesús sería invencible y triunfante sobre las fuerzas del mal. Y nosotros, como iglesia de Cristo, después de Pedro, ese legado se nos ha seguido a nosotros como iglesias vivas de Cristo, para seguir llevando su evangelio a todo creyente y a todo pueblo y nación, siendo testigos de Cristo en todas las naciones, pueblos, lenguas y personas ante los confines de la tierra. Hoy podemos ver que hay verdaderas iglesias vivas de Jesucristo, pero también podemos ver que hay iglesias humanas y terrenales que siguen el camino del mundo y no el camino que es Jesucristo. Iglesias que se han negado a ellas mismas y que no han tomado la cruz de Jesucristo, sino que han tomado el camino de sus propios intereses mundanos y materiales. Iglesias sin un sentido espiritual, sino carnal y humano. Porque como Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bendita palabra de Dios. Y hoy precisamente, pues debemos de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como verdaderas iglesias? Formándonos grupos de personas, formando un sinfín de variedad de denominaciones como iglesias, donde todas están divididas, donde se viera que cada quien tiene un Dios diferente, donde se viera que cada quien predica de un Dios diferente. Y pues no, nosotros debemos de seguir nuestro líder, nuestro pastor, que es Jesucristo. Ese es a quien le debemos esa obediencia, a quien debemos de seguir. No seguir lo que diga la tradición, no seguir lo que digan las costumbres, no seguir lo que diga el hombre, ni mucho menos lo que diga el mundo, ni lo que me dicte mi conciencia, ni seguir mis conveniencias, sino tenemos que seguir a aquel que lo dio todo por nosotros en esa cruz. Cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo con intereses personales, materiales, vanagloriosos, todo eso va en contra de los principios de Dios.
Hoy aquí, la palabra de Dios se da como alimento, como pan de vida, a todo aquel que nos ve a través de las pantallas, a todo aquel que nos ve a través de las redes sociales. Eso es un alimento espiritual que se les da, sin ningún fin lucrativo, solamente con el fin de darles a conocer a Cristo, de darles a conocer su palabra. Eso es nuestro fundamento, eso es nuestros principios, eso es lo que nos motiva a seguir adelante, dándole de comer a toda esa gente que necesita de ese alimento espiritual de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo multiplicó esos peces y esos panes, se los dio a sus discípulos para que ellos le repartieran a toda esa gente, a toda esa multitud de gente. Así Dios, yo como discípulo de Dios, Dios me da su palabra para que la reparta, ese alimento espiritual, a todo aquel que quiera oír, que quiera ver, que quiera entender y que sienta que necesita de ese alimento espiritual. Dios nos lo da a nosotros para que nosotros lo demos por gracia, no con intereses, no con propósitos. Es así como se debe dar la palabra de Dios. Porque Dios no hace menos ni hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Pero el hombre es el que sí hace excepción de personas. Aquí se les hace el llamado a todos aquellos predicadores que quieran venir a compartir la palabra, a todos aquellos que tengan ese deseo de compartir la palabra, se les hace la invitación a que vengan. Pero ¿por qué no vendrán? Tal vez porque a uno lo ven menos importante. Tal vez porque ven que aquí no hay una forma lucrativa. Tal vez porque aquí lo ven a uno que está solo. Pero pues están muy equivocados porque aquí está Dios conmigo. ¿Por qué? Porque Dios está con aquel que lleva su palabra. Porque dice la palabra de Dios que donde quiera que se ponga la planta de nuestro pie, ahí estará Dios. Con todo aquel que lleva su palabra. Pero que como que al hombre le atrae más donde ve ganancia, donde se sienta aplaudido, donde se sienta amado, donde se sienta apreciado. Pues ese es el deseo de la carne, pues. Porque realmente el deseo de nuestro espíritu no es eso. Aquí el deseo de mi espíritu no es eso. Que me vean o que me amen o que me alaben. Aquí el deseo de mi espíritu es que vean a Cristo. Que conozcan de Cristo. Que saboreen ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Pues hay mucho que hablar, mucho que reflexionar. Y pues Dios nos ha dado una autoridad
Y Dios no ha impuesto límites para hablar. Dios no nos ha puesto un límite de decir hasta cierto tiempo tienes que hablar. Dios nos pone ese tiempo en nuestro corazón. Para Dios no hay límite. Cuando Jesucristo se subió, dio su palabra en el sermón del monte. Duró horas y horas hablándole a la gente, a la multitud. Dios nos da ese sentir de su palabra. ¿Por qué? Pues es que tenemos que despertar conciencias. La palabra de Dios tiene que despertar conciencias a todo aquel que necesita de esa palabra de Dios, de ese alimento. Tenemos que despertar esas conciencias dormidas por el pecado. Tenemos que hacer que esa palabra quede sembrada en aquel corazón duro, en aquel corazón de roca. El Espíritu dice que hará la obra, no nosotros, pero sí tenemos que dejarnos usar por Dios para llevar su palabra a todo aquel que tenga ese deseo en su corazón. Vamos a cantarle este canto al Señor como medio de adoración, como lo dice este programa virtual. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y en verdad mi vida la tienes solo tú. Tú eres el camino por donde yo ando, y mi vida entera te la entrego a ti. Con tu santa sangre lavaste mi vida, ¿cómo no adorarte si por ti yo soy? Me diste tu mano, me diste la dicha, me diste el gozo de seguirte a ti. La fe que ahora tengo es por tu palabra y es por tu promesa de contigo estar. En tu ciudad santa, con calles de oro y mares de cristal. Por eso te adoro, por eso te alabo, porque en esa vida no tendré dolor. Será pura dicha, será puro gozo, será pura dicha de contigo estar. Gracias Padre eterno, gracias Jesucristo, por haberme dado pruebas de tu amor. Yo que anduve triste y solo por el mundo sin saber de ti. Hoy me siento libre, hoy me siento nuevo, porque tu palabra me ha hecho renacer para adorarte, para exaltarte y darte las gracias por tu grande amor. Para adorarte, para exaltarte y darte las gracias por tu grande amor. Nosotros como seres humanos sabemos que aquí en esta tierra vamos de pasada. Somos peregrinos, somos forasteros en esta tierra y vamos de paso. Así es que ¿para qué construir? ¿Para qué construir riquezas? ¿Para qué construir cosas materiales? ¿Para qué ambicionar cosas materiales? Con ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Para qué? Estamos hablando de lo espiritual. ¿Para qué construir con ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz? ¿Para qué construir riquezas aquí? ¿Para qué querer riquezas materiales por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo?
Mejor construyamos una residencia, un hogar, un lugar ahí en el cielo, donde haya esas calles de oro y esos mares de cristal, ahí en el cielo, por medio de nuestra fe, por medio de creer en Dios. Esa es la mejor obra que yo tengo que hacer allá arriba, en el cielo. Aquí, pues, claro, tiene uno que trabajar, tiene uno que hacerse su casa, tiene uno que tener lo que necesite. Pero también eso, sabemos que eso aquí se va a quedar. Y pues es necesario tener eso, pues, para tener un estilo de vida mejor. Eso no es pecado ni está mal. Pero tenemos que entender que la principal construcción que debemos de hacer, que debemos construir, es allá en el cielo, por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo. No querer valernos de ese sacrificio de Jesucristo para obtener ganancias aquí. Aquí las ganancias nos las debemos de ganar trabajando, con nuestro esfuerzo, con nuestras manos. Con eso sí, es válido tener lo que queramos, pero trabajando con nuestro cuerpo, con nuestras manos, pero no valiéndonos del sacrificio de Jesucristo. Debemos de valernos de ese sacrificio de Jesucristo para construir, pero allá arriba. Aquí no. Pero muchos se valen de ese sacrificio de Jesucristo para construir aquí esto y lo otro, y querer tener. Pues no, Jesucristo no nos dio esa humildad como para que ahora nosotros nos sentamos con esa autoridad de querer valernos de su sacrificio. Sí, debemos construir aquí, en este mundo, un hogar para nuestros hijos, para nosotros tener. Pero la verdadera obra se debe de hacer en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para tener ese hogar donde llegar cuando Dios nos llame, en esa ciudad maravillosa, en esa nueva Jerusalén, donde, como dice la canción, habrá calles de oro y mares de cristal y puertas de perlas y todas esas clases de joyas. Un lugar donde será eterno, donde construiremos para toda la eternidad. Aquí construimos nada más para un poquito de tiempo, y en eso se nos va la vida. En eso muchas veces se nos va hasta la fe, se nos va el tiempo de tener una relación con Dios. Y pues tenemos que tener un tiempo para Dios, para construir allá donde vamos a estar con Él. Aquí, pues no. Aquí es donde tenemos que construir como iglesia de Cristo, aquí predicando la palabra de Dios, uniéndonos como iglesia de Cristo. Pero como hablamos hoy, hay mucha división, mucho egoísmo y mucho orgullo, que cada quien predica de un Dios personal. Cada quien predica de un Dios que, pues, tal vez yo el Dios que predico no lo predica aquel, por eso no me junto con él. Pero ese es un engaño de Satanás, pues, para que estemos divididos como iglesia de Cristo. Aquí tenemos que estar todos unidos. Y yo hago el llamado a todo aquel que quiera venir a compartir la palabra de Dios. Porque Dios eso es lo que quiere.
que nos juntemos, que nos unamos como hijos de Dios, pero como hijos de Dios, más bien pareciéramos que somos enemigos, porque nadie nos queremos unir. Como que cada quien nos gusta andar solos. Y pues tenemos que estar unidos como iglesia y como cuerpo de Cristo. Hoy es un día de mucha bendición para nosotros, porque Dios nos permite este tiempo. Dios nos permite el estar hoy aquí, trayendo la palabra de Dios. Hoy que todavía hay tiempo, que todavía tenemos esa oportunidad de hablar de Dios, porque hoy el mundo va perdiendo la confianza en Dios, va dejando a Dios de lado por tomar lo que el mundo le da. Y ahorita el mundo no cree en Dios, cree más en sí mismo. Ahorita para el hombre es más importante lo que el mundo le da que lo que Dios nos da. Ahorita hablar de Dios para muchos es cosa anticuada, es cosa de fanatismo, es cosa de religiosos, es cosa de gente que pues que anda mal. Por eso es tan necesario que haya predicadores, que anden en la calle, que vengan aquí a predicar la palabra de Dios. Porque como Jesucristo dice, la mies es mucha, pero poco los obreros. Pero como les digo, el egoísmo no nos deja unirnos pues como cuerpo de Cristo. Como que si no nos necesitáramos unos a los otros. Todos necesitamos de los unos a los otros. Nada es de desecharse. Por eso Jesucristo mandó recoger todos esos pedazos de pan, de pescado que habían sobrado. Todo es de provecho. Si no es de provecho para mí, lo será para otro. Por eso Jesucristo no desperdició nada, porque todo lo que Dios nos da, nada es de desecharse. Todo es útil. Todo lo que Dios nos da es útil. Nada es de decir, esto a mí no me sirve. Pues tal vez a mí no me sirva, pero tal vez a mi hijo sí le sirva. Tal vez a mi familiar sí le sirva. Tal vez al que me esté oyendo sí le sirva. Porque tal vez tenga un problema que yo no tengo y a él sí le va a servir. Por eso es que Dios, Jesucristo, mandó recoger todo esto que sobró. ¿Por qué? Porque muchos dicen, eso que se predica no me sirve a mí, porque yo estoy bien. Y así, muchos pueden decir lo mismo, pero la palabra de Dios es infinitamente poderosa, que a todos les sirve. Tal vez de momento sientan que no les sirve, pero a la hora de que vayamos al encuentro de Jesucristo, a ver si no nos va a servir. Querer conocer de Cristo en el último segundo. Entonces todo es de aprovecharse en las cosas de Dios, nada es de desecharse. Por eso es que debemos como iglesia unirnos, estar unida, dejar de ser egoístas, dejar de ser orgullosos, dejar de pensar que ya porque yo sé, ya nomás me junto con los que creo yo que sí saben también. Como hijos de Dios todos somos iguales, o a poco nosotros hacemos distinción de hijos. ¿A poco creen que Dios hace distinción de hijos? Dios nos ama a todos por igual y Dios quiere que todos estemos unidos como iglesias. Pero el hombre pues piensa de manera diferente, aunque diga que es muy espiritual, aunque diga que sabe mucho de teología. Sabrá mucho de teología, pero aquí lo importante es andar en un modo espiritual para entender las cosas de Dios.
muchos sabrán hablar muy bonito, palabras muy elocuentes, muchos sabrán mucho de teología y de todo eso, pero si no tienen al Espíritu de Dios, ¿de qué les sirve? No van a entender nada, porque van a seguir las corrientes del mundo, siguiendo mandamientos de hombre. Por eso, aquí pues se habla claro. Se habla claro porque un día Dios nos va a tomar en cuenta todo, dice Dios en su palabra, que de toda palabra daremos cuenta. De toda palabra daremos cuenta. Si yo aquí vengo a hablar palabra de mi propia mente, en una forma muy humana, pues daré cuentas. Pero también si vengo a hablar de una forma espiritual, que le llegue al corazón a aquella persona, también de eso Dios me lo tomará en cuenta. En las cosas de Dios todo es espiritual, todo es espiritual. Y el espíritu no persigue cosas terrenales, no persigue cosas materiales. Todo aquel que anda en el espíritu no persigue nada de eso. Pero el que anda en la carne, pues sí, se dice espiritual, pero anda siguiendo esto y anda siguiendo lo otro. Anda siguiendo que lo vean. Y no, yo no me junto con aquel, pero si me mandara a llamar uno de corbata, un hombre influyente, a este sí voy luego. Y pues no. Pues hoy les doy gracias a todos aquellos que me siguen por este ministerio de adoración al Señor, por este programa. Les doy gracias a todos los que nos ven. Deseo para todos ustedes que les vaya bien, que Dios los bendiga. A mis hijos que nos ve pues hasta donde se encuentre. Y le pido a Dios por todos ustedes, y que reflexionemos en la palabra de Dios, que se acerquen a Dios por medio de la Biblia y que lo mediten y que lo disciernan con el Espíritu, no con la carne, sino con el Espíritu, a través de la palabra y no de una religión. Por hoy les doy los buenos días, los bendigo en el nombre de Jesús y les doy los buenos días y espero que Dios mediante nos podamos seguir viendo por aquí. Bendiciones.